Lección 1. Opresión. El trasfondo y el nacimiento de Moisés. El libro del Éxodo bien puede ser llamado el libro de la redención final, porque mediante las selectas experiencias del pueblo de Israel registradas en él, se ilustra vívidamente todo el proceso de emancipación integral que va a vivir el remanente final, desde el gran reavivamiento predicho por la profeta Elena de White hasta el establecimiento del reino venidero, predicho por los profetas mayores del Antiguo Testamento y el mismo Apocalipsis del Nuevo Testamento. Según se puede entender, el contenido de este relato, del cual es protagonista el amor fiel y apasionado de Dios, es dirigido al remanente final, simbolizado por los israelitas que entraron y luego salieron de Egipto, a fin de poder señalarles el camino a la liberación de su esclavitud de la naturaleza pecadora. Esta situación es descrita por la inspiración en Éxodo, capítulo 2, versículos del 23 al 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas, y reconoció su condición. Dios toma la iniciativa para liberar a quienes confían en Él. Solo tenemos que entender y aceptar por fe lo que Él nos ofrece. Por eso es necesario estudiar el Éxodo, porque señala lo que Jesús está haciendo por todos nosotros, su remanente. Es un libro acerca de la redención, la liberación y la salvación final, todo lo cual está a nuestra disposición si lo entendemos y ejercemos fe en su cumplimiento. Los israelitas fueron escogidos y preparados genéticamente con mucha anticipación para hacer bendición a las naciones. De allí que el libro del Éxodo sea conocido en hebreo como Shemot, palabra cuyo significado es nombres, en armonía con las palabras iniciales del libro, que comienza con la expresión "estos son los nombres", en referencia a los de la familia del patriarca Jacob, que se enumeran desde el principio. El libro habla del linaje de Abraham, Isaac y Jacob, llamado a separarse del linaje humano y organizarse en esta tierra bajo los principios del gobierno de Dios. Este grupo de 70 personas, aunque lleno de imperfecciones, era el núcleo familiar originario que contaba con mayor cercanía a los lineamientos del gobierno de Cristo. El texto bíblico describe con tonos oscuros la historia de los hijos de Israel en Egipto, ya que comienza con su esclavitud a mano de los capataces egipcios y el trabajo opresivo que se les impuso. Pero sin embargo, el libro del Éxodo termina con la presencia apacible y reconfortante de Dios en el tabernáculo, en el centro del campamento israelita. Entre estos dos polos opuestos se describe el triunfo de Dios. Asimismo, ha sido la historia del remanente moderno. De manera progresiva, Cristo ha venido trabajando para lograr un grupo de primicias de seres humanos que vivan en santidad, gracias no a sus esfuerzos personales, sino a la labor ejecutada por su Espíritu Santo con mano poderosa, a causa de la terminación de los tiempos y la llegada de los eventos finales. Al liberar el Señor a su pueblo de la esclavitud, al abrir el Mar Rojo y al derrotar al ejército más poderoso de la época, se revela la espectacular victoria de Dios sobre las fuerzas del mal, tanto para su remanente hoy como próximamente para toda la humanidad, la cual, según el Apocalipsis, también será liberada por medio de la misma figura de las plagas y llevada al cielo con la segunda venida de Cristo. Veamos ahora el trasfondo histórico. Cuando la familia de Jacob llegó a Egipto después de pasar hambre en Canaán, el rey egipcio se mostró amigable con los hebreos a causa de José y de todo lo que éste había hecho por los egipcios. Y agregó Faraón a José: "Ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto". Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron ante él: "Doblen la rodilla", y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Eso se registró en el libro del Génesis, capítulo 41, del versículo 41 al 43. Con esta profecía vivencial,
se anuncia la posición del remanente final, simbolizado por José, justo antes de la liberación final, cuando las naciones reconocerán la sabiduría de su gobierno y en medio de la crisis mundial más intensa, este modelo de José como visir del poder político del mundo será reconocido por la gran mayoría de las naciones como la solución para el desorden social y la crisis existencial de la humanidad. Aunque desconocemos por ahora muchos detalles acerca de la historia de los hebreos en Egipto en aquella época, la revelación del carácter de Dios sigue brillando a través de las páginas de este libro, al igual que en toda la Escritura. Por adversas que sean las circunstancias, Dios siempre está presente y podemos confiar en Él, cualquiera que sea nuestra situación. Para la interpretación o aplicación actual, podemos tomar a Egipto como la tierra donde emigraron todos los cristianos a causa de la gran escasez de principios o hambre de la palabra, producida por la supremacía papal. Es decir, Egipto puede simbolizar a las tierras de Norteamérica, que sirvieron de refugio a los padres peregrinos y de donde posteriormente surge, gracias al gran despertar milerita, el remanente final. El trasfondo histórico del Éxodo también se cumplió de forma exacta y sorprendente en Norteamérica, donde los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política fueron dirigidos por Dios, así como lo fue la línea faraónica que recibió a José y luego a su familia. Pero de la misma manera que en la historia, estos principios vienen siendo traicionados gradualmente por las autoridades gubernamentales modernas, desarrollando así el espíritu de intolerancia y persecución contra los migrantes que hoy está más vivo que nunca. En paralelo y en consonancia con este proceso, ocurrió también en el remanente el estado laodicense, tal como le ocurrió a los israelitas que se habían adormecido y no deseaban salir de aquel sistema de vida, pero había llegado el tiempo y Dios los sacaría con mano poderosa. Al continuar el estudio del trasfondo histórico del Éxodo e introducirnos en este contexto de opresión duro para los israelitas de antaño, resalta la labor de las parteras Cifra y Fúa, a quienes les tocó tomar parte activa en favor de la verdad en medio del espíritu de intolerancia. Dice la siguiente cita inspirada: el rey ordenó que se diera muerte a los hijos varones tan pronto como nacieran. Satanás estaba detrás de todo esto. Sabía que surgiría un libertador entre los hebreos que los rescataría de la opresión. Creyó que si podía inducir al rey a destruir a los niños varones, el propósito de Dios se malograría. Pero las mujeres temían a Dios y no cumplieron la orden del rey de Egipto. Por el contrario, dejaron con vida a los niños varones. Esas mujeres no se atrevieron a dar muerte a los niños hebreos, y porque no obedecieron el mandamiento del rey, el Señor les dio prosperidad. Los nombres de Cifra y Fúa quedaron registrados en el Éxodo como parte de la galería de fieles del pueblo de Dios que con poco conocimiento teológico fueron fieles a su conciencia, a expensas de su propia vida. De igual manera, Dios premiará especialmente a quienes, desde sus modestas posiciones, han permanecido fieles a la luz recibida, renunciando a sus intereses personales, y aportan para que la esperanza de la liberación se mantenga encendida. En la providencia, el pueblo de Israel no sería abandonado en aquellas tierras que ahora le eran muy opresivas y de las cuales debían salir para no sufrir parte de sus plagas. Dios demostraría que estaba al control. Era ese su pueblo amado y escogido. Los israelitas contaban con promesas de las cuales podían aferrarse y podían así fortalecer su fe. José les había dicho a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Al llegar el tiempo perfecto de Dios y en medio de obras prodigiosas, nació Moisés. Veamos cómo es descrito por la inspiración este niño. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Moisés nació como un hijo particular.
el Espíritu cuidó los detalles de su concepción. Los cuidó todos, incluso desde antes que ocurriera. Era la formación del libertador de Israel. Por esta razón, se usa inspiradamente la palabra hebrea top, que literalmente significa bueno. El término hebreo top describe algo más que la belleza externa. Esta palabra se utiliza, por ejemplo, para caracterizar la obra de Dios durante la semana de la creación, cuando declaró que todo era muy bueno, haciendo referencia no solo a la belleza literal, sino a lo bueno del modelo de convivencia que se había logrado después del primer sábado en la tierra. Podemos concluir entonces que Moisés, en la realidad para el pueblo de Dios de hoy, simboliza no solo al líder que volverá al remanente a la luz, es decir, a la reforma y al reavivamiento de la verdadera piedad, sino también al modelo de organización social al cual debemos no solo retornar, sino también mostrar como propuesta de salvación para las naciones, y que además estudiaremos en detalle en otras lecciones, por estar contenido simbólicamente en el tabernáculo, cuyo modelo le fue revelado a Moisés, quien además dirigió su construcción. Al pueblo de Dios de este tiempo, tanto como al antiguo Israel, se le aplican las palabras que Moisés escribió por inspiración del Espíritu. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor no nos dejará en el cautiverio laodicense, ni expuesto ante medidas irracionales de un gobierno que se erige como amo del mundo, asunto que terminará con la imposición de la ley dominical nacional predicha por Elena de White. La fe debe aferrarse a la promesa ya cumplida. El Señor nos visita por medio de seres humanos de entre nosotros, que señalarán el camino para la liberación del modelo político del enemigo, así como levantó a Moisés para los israelitas.